This meeting is being recorded. Bueno, ahora damos inicio. Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a la primera una serie de mesas que hemos titulado Mesas de Sensibilización Temática, donde vamos a estar discutiendo algunos temas que consideramos que son centrales para el desarrollo de las democracias en nuestra región latinoamericana. Antes de darle la palabra a José María Ramón, quisiera incidir en que estas mesas se ven enmarcadas dentro de un proyecto llamado El Futuro de la Democracia, donde esperamos lograr construir un indicador en donde podamos medir el pesimismo u el optimismo en las democracias, bueno, en el futuro, las democracias latinoamericanas, de la mano de estudiantes, expertos, etcétera. Como anteriormente mencioné, esta mesa posee tres pilares. El primero es el pilar de formar un indicador, como ya le mencioné. El segundo es generar un espacio donde podamos discutir temas que son esenciales para nuestras democracias. Y el tercero es generar análisis estratégicas para lograr optimizar y llegar a más personas con nuestra herramienta. Eso como una forma muy breve de explicarles en lo que consiste el proyecto. Esta es la primera de una serie de mesas que consideramos que van a ser 11 que se van a desarrollar a lo largo del tiempo. Ahora bien, para darle inicio, digamos, como al evento propiamente, quisiera darle la palabra a José María Ramón para que nos diga algunas palabras como fundador y presidente de FUEPA. Gracias, Alfredo, gracias a todos y a todos los que nos verán después, porque esta nueva modalidad que nos encuentra globalmente, aquí hay gente de muchos países, nos permite luego reproducirlo y guardarlo y volver y verlo en otro momento, cuando estamos disponibles, etc. Estos eventos de alguna manera no mueren nunca. Bueno, en primer lugar, decirles que este proyecto, tal como nos comenta su referente, su coordinador, su responsable, Alfredo, que es un joven graduado de Costa Rica extraordinariamente lúcido, extraordinariamente responsable, que a nosotros nos llena de orgullo tenerlo en nuestro staff. Es un proyecto que apunta a rescatar la mirada especializada de politólogos, estudiantes, investigadores y docentes en temas de democracia. Es decir, que apunta a producir un material especializado a partir de una encuesta sobre gente que trabaja este tema y y reflexionar sobre 10 variables que hemos elegido este año: polarización, corrupción, representatividad, coaliciones y muchos otros que los estudiantes y los integrantes del equipo nos van a ir comentando al presentarlo. Yo personalmente llevo 26 años trabajando temas de democracia, de participación ciudadana, y noto desde hace mucho tiempo que la corrupción genera una enorme apatía ciudadana, una enorme erosión en el deseo de ser parte. Lejos los corruptos de provocar ira y fuerzas de desplazamiento, que también las hay, generan más bien abandono del sistema. Es decir, baja en la cantidad de votantes, en las elecciones de prácticamente todo el mundo la tendencia es a la baja. Hoy tenemos elecciones presidenciales en primera ronda, donde hay presidentes que son elegidos para la segunda ronda con 10%, 12%, y en otros países hay elecciones en donde las autoridades que se legitiman obtienen 40%, 35% del electorado que fue a votar, y ese electorado que fue a votar a su vez es el 50% de la sociedad. Es decir, hay fragmentación, abandono. La fragmentación, ¿a qué se debe? Entre otras razones, a la búsqueda de otras alternativas, salir de lo que tenemos y buscar nuevas opciones, y el abandono del sistema. Entonces la corrupción no es un hecho jurídico. En el plano de la participación política genera importantes impactos en la vida democrática. Se estudia, no es mi tema, no voy a hablar de eso, pero se estudia el impacto en el desarrollo económico. Esto también viene siendo estudiado por otros organismos y otros intelectuales, cuánta la corrupción nos transforma en subdesarrollados, nos trunca la actividad, el crecimiento del PBI. También hay evidencia de que hay un vínculo entre el desarrollo, el crecimiento del PBI, la calidad de la economía con la corrupción. Es decir, la corrupción está destruyendo a las democracias en lo económico, en lo cultural y en su legitimidad. Eso para mí es un poco el fundamento de por qué nos dedicamos a esta mesa y a pensar esto hoy.
Ya vamos a ver a qué nos invitan a pensar nuestros distinguidos compañeros y invitados. Por último, decirles que la Fundación tiene pensado 10 paneles en función de las 10 preguntas que nos hemos dado en este informe. Así que los vamos a convocar, a invitar todo el año, más o menos cada 45 días, vamos a tener un panel específico sobre polarización, sobre corrupción es hoy, mañana será sobre otro de los tópicos elegidos. La Fundación para una Democracia Participativa no tiene más que agradecerles a todos, dar el puntapié inicial de esta línea de trabajo. Estamos en muchos proyectos en América Latina, por suerte, y adelante, gracias a todos, que pasemos una linda jornada, que discutamos mucho y que nos dejen pensando. Adelante. Muchísimas gracias, José María. A continuación daremos un espacio a una breve reflexión de tres de nuestros pasantes. En primer lugar, escucharemos a Levi Sierra Mendoza, estudiante de Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, en México. Adelante, Leslie. Buenas tardes, gracias. Para mí es un gusto compartir esta mesa con ustedes y agradecer a la Fundación por permitirme ser parte de este proyecto. A continuación yo les hablaré sobre algunos retos que identifico que se le presentan a la democracia en América Latina para contrarrestar la corrupción política, además de algunos datos que encontré. Bueno, para empezar, el problema con la corrupción política es que pone en riesgo el principio de la democracia, ya que sustituye el interés general de los ciudadanos por un interés propio, y lo cual atenta contra el Estado de Derecho y el mismo desarrollo de la democracia. Esa problemática no solo es propia de América Latina, sin embargo se acentúa en esta región debido a la creciente desigualdad social en la que vivimos. No obstante, no es el único desafío al que se enfrenta la democracia. Además, existen otros, como por ejemplo, yo encontré la duplicidad con la que juegan los agentes políticos al llegar a los cargos públicos, ya que se rigen de esas normas y leyes democráticas para llegar a los cargos. Sin embargo, al desarrollar sus trabajos o desenvolverse en ellos, quebrantan dichas leyes. Otro punto sería el crecimiento del clientelismo electoral, generado por la misma desigualdad social, ya que los candidatos observan las necesidades desatendidas de los ciudadanos y las toman como oportunidad de intercambio. Otro punto sería la normalización de la corrupción. A esto me refiero que los ciudadanos observamos los casos de corrupción y nos parecen mal, sin embargo, continuamos con esa apatía a tomarla como normal. Otro punto sería la debilidad de las instituciones encargadas de llevar a cabo la democracia para sancionar a quienes cometen las faltas, así como ordenar una rendición de cuentas. Dicha debilidad de las instituciones se origina debido a que los funcionarios solo desean el cargo debido al reconocimiento público o a las remuneraciones económicas que se les puedan dar al llegar a este cargo. Sin embargo, no toman en cuenta que no tienen ningún tipo de interés o preparación para hacer frente al trabajo que se necesita. Por otro lado, cabe mencionar que el análisis de la corrupción política es importante, ya que afecta sobre el desarrollo de los países en distintos ámbitos. Por mencionar solo uno, podemos citar el ámbito económico, ya que si citamos una variable económica, que es la inversión extranjera directa, el índice de percepción de corrupción podría ser un incidente fundamental ya que este índice puede convertirse directamente en un factor a la hora de incentivar dicha inversión extranjera directa. El índice de percepción de la corrupción utiliza una escala de 0 a 100, donde 0 es una corrupción elevada y 100 es el óptimo punto al que se desea llegar, o sea, un estado sin corrupción. Y si un país entre más se acerque al 100, esto ayudará a incentivar la inversión extranjera directa, debido a la confianza que inspira a dicho país. El índice de percepción de la corrupción califica a 180 países, donde más de 2/3 de los países
obtienen puntuaciones menores a 50, con una puntuación media de 43 puntos. Sin embargo, América Latina no se encuentra dentro de esta media, se encuentra por debajo de esta al tener una media de 36. En conclusión, es tarea de la democracia buscar la mejora de la sociedad a través de combatir la desigualdad, reduciendo brechas económicas y buscar que sean respetados los derechos de los ciudadanos. A manera de opinión propia, creo que si las democracias en América Latina ponen atención en resolver las problemáticas anteriormente planteadas, comenzarán a trazar un camino hacia una disminución de la corrupción política. Gracias. Muchas gracias, Leslie. A continuación daremos espacio a Amy Torres, estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad del Norte en Colombia, quien de igual forma, al igual que Leslie, nos dará su reflexión respecto al tema de hoy. Adelante, Leslie. Adelante, Amy, perdón. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar con que la democracia pues ha representado uno de los sistemas políticos con los cuales se identifican pues la mayoría de las personas en las últimas décadas, siendo este también de alguna forma un indicador de país a país sobre su respeto, ya sea en cuanto a los derechos humanos, la justicia, las leyes o en sí mismo su entorno político. A pesar de que pues existen diversas perspectivas acerca de la democracia, se puede decir que esta es aquella que le da el poder al conjunto de la ciudadanía, siendo esta participación el motor de la materialización de muchos cambios sociales, permitiendo como que exista un diálogo o una conexión entre los ciudadanos y aquellos que ejercen el gobierno. Por otro lado, pues ya entrando en el tema, el abuso de este poder por parte de los gobernantes, es decir, la corrupción, puede llevar a obstáculos en el ejercicio eficaz de una democracia, impidiendo que se cumplan de alguna manera efectivamente los derechos humanos e incluso estas transformaciones sociales. Esto quiere decir que los cambios que se pueden dar a través de la participación política se están retrasando y están dando lugar a la compra de votos, a la debilidad en los marcos legales, a la debilidad de las instituciones, a la vulneración de los ciudadanos e incluso a fallas en la provisión de servicios públicos y de la seguridad de los ciudadanos. En este sentido, el punto al que quiero llegar, o mi opinión personal, es que las democracias en sí mismas arraigan un gran poder que puede ser utilizado para combatir estas diferentes formas de corrupción política que se presentan en los países, especialmente en nuestra región América Latina, en la cual tenemos casos innumerables. Si bien en nuestra región hay muchos países que son reconocidos como democráticos y que incluso cuentan con las características de una democracia, podemos observar que esto en la realidad no se cumple de manera efectiva, ya que la corrupción se ha vuelto parte del panorama o se ha vuelto una costumbre e incluso dentro de la misma sociedad en la cotidianidad de su día a día. Entendiendo esto, pues lo que yo creo es que se debe repensar la forma en cómo nosotros los mismos ciudadanos estamos de alguna forma alimentando esa corrupción y tomar acciones sobre ello, teniendo en cuenta que la democracia nos provee de muchas maneras para ejercer nuestros derechos inalienables y ser escuchados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que la democracia nos brinda igualdad para que todos participemos en el gobierno común, nos brinda pluralismo, tolerancia y también nos permite a todos participar de la misma manera. Estas anteriores características en su conjunto son capaces de formar una ciudadanía imparable, si se puede decir de alguna forma, ante la corrupción. No solo de quienes votan, sino también de aquellos que nosotros elegimos para que ejerzan el poder. Esto significa que ser conscientes de esos valores de la democracia, eso que ella nos beneficia, la podemos utilizar para hacer frente a estas formas de corrupción política. Finalmente, pues con lo que quise decir todo esto, o de manera general, fue que la democracia tiene todo el potencial para disminuir la corrupción política. Muchas gracias. Gracias, Amy. Y finalmente escucharemos a Sarela Castillo Martínez. Ella es estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Ignacio de la Loyola, creo que lo pronuncié bien, en Perú. Gracias. Sí, gracias, Alfredo. Buenas tardes a todos los presentes. Quisiera empezar mi reflexión citando las palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien menciona que
que la corrupción representa la máxima traición de la confianza pública. Y lo menciono porque no son las democracias las que están fallando, sino son las personas que ejercen estos cargos gracias a voto popular, pero que estas en su práctica han hecho que la corrupción entre al sistema. Asimismo, la corrupción se ejerce dentro de un contexto de ganancia privada, donde siempre van a haber riesgos y víctimas, desde los habitantes hasta el sistema económico de un país, como la inestabilidad política de los estados. Entonces, entrando más a fondo a la pregunta, la democracia sí puede disminuir la corrupción, pero para ello se necesita un espacio cívico, dinámico y abierto a la información. Esto se va a conseguir claramente, tiene que estar ligado a la rendición de cuentas, a la transparencia y la integridad, pues, del propio sistema. Y aquí también hay un punto muy importante que quisiera mencionar, que es hacer el empoderamiento del ciudadano al castigar o hacer reflexión sobre los actos de corrupción, porque al final es el ciudadano quien elige a sus autoridades, a quien depone y también a quien le renueva su confianza. Entonces hay que tener democracias más fuertes, donde no exista un vacío de poder del ciudadano en su participación, ni tampoco exista la carencia de instituciones propias del Estado para castigar estos actos de corrupción. Finalmente, quisiera decir que todos hacemos democracia, desde los civiles hasta las autoridades más altas del Estado. Así que no adoptemos la corrupción como parte de nuestro sistema, ni tampoco hagamos parte de nuestro día a día, ya que la práctica constante termina reflejándose en un acto de normalidad y no siempre es lo correcto. Gracias. Muchas gracias, Tarela. Muchas gracias, Tarela. Amy, Leslie. A continuación pasaremos a escuchar a nuestro primer invitado de la noche, José María Alviso Cazón. José María es licenciado en Relaciones Internacionales, diplomado en Derechos Humanos y se halla diplomándose en el Derecho Animal Iberoamericano. Es presidente de la Coalición Cívica ARI de la provincia de Jujuy e integra el Grupo Nacional de la doctora Elisa Lilita Carrión. Es fundador y presidente de la Fundación Servir y asesor de la presidencia de la legislatura de la provincia de Jujuy, donde se desempeña junto al señor vicegobernador de la provincia de Jujuy. Integró el seleccionado de la Academia de Liderazgo e Innovación Democrática y Cultura Democrática y la Christian Democratic International Center de Suecia para Argentina, Bolivia y Venezuela. Es colaborador del Instituto de Formación Cultural y Política Hannah Arendt e integra la ONG Integración Cultural Democrática, la cual trabaja en Argentina, Bolivia, México, Venezuela, Paraguay y Nicaragua. Entonces, con esa presentación, doy espacio a vos, José María, adelante. Muy buenas tardes, acá en la República Argentina son las 17 horas, así que primero que nada agradezco profundamente la invitación. Cuando se me había convocado, lo primero que se me ocurrió también a la hora de situar el rol de las democracias fue transmitirle a todos que en la República Argentina, en principio, estando en un gobierno estrictamente democrático, nos hallamos, por ejemplo, con una vicepresidenta de la Nación procesada por hechos de corrupción. Partiendo de allí, la ponencia, ¿no? Comentarles también que en este hecho de formar parte del equipo de la doctora Elisa Carrió, yo tengo 25 años actualmente. A los 19 años denuncié al ex gobernador de la provincia de Jujuy, el doctor Eduardo Fellner, por asociación ilícita, tras un fraude a la administración pública de más de 716 millones de pesos. Hemos conducido otras investigaciones por hechos de corrupción, por 143 millones de pesos, de organización de desocupados independientes, y todo ello, ¿en base a qué? Que lo han nombrado en distintas oportunidades, y es el hecho de la promoción de la participación ciudadana. Yo creo que la democracia, si tenemos que hablarla como freno, como barrera para la ejecución o el ejercicio de hechos de corrupción, es mediante la participación ciudadana, que en procesos democráticos usualmente uno cree convencionalmente que la ciudadanía puede tomar un rol de decisión, un rol de poder o un rol de participación que le permite intervenir en las instituciones o en la vida pública, como por ejemplo lo plantean distintas constituciones, entre las que se halla la provincia de Jujuy, la de la provincia de Jujuy, que en su artículo 43 sitúa deberes para con la humanidad, deberes de las personas, y sitúa explícitamente este deber del control del ejercicio de la actividad pública, del control del patrimonio público, y por sobre todas las cosas, insta a los ciudadanos a poder promover y defender el patrimonio de todos,
y por sobre todo también el ejercicio correcto de la vida pública. Entonces, a veces creo que lo que más nos falta como sociedades democráticas es este hecho de que la misma ciudadanía se conciba con la capacidad y el poder de poder intervenir en la vida pública en la prevención de hechos de corrupción. Como les digo, en su momento, corría el año 2016, era un 3 de febrero, y tras distintas investigaciones que se habían ido abordando, entre ellas la de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, a la cual se le acusó por asociación ilícita, que actualmente se haya detenida, faltaba investigar un poco más, faltaba investigar las responsabilidades políticas, porque obviamente nosotros consideramos, ¿no?, que alguien administra el Estado, hay un administrador, hay un ciudadano que fue elegido democráticamente por el voto popular para poder representar a todos aquellos que habitan su jurisdicción, y en ese concepto dijimos, no se apuntó al gobernador de la provincia de Jujuy en este entonces, donde estaba, digamos, la organización Tupac Amaru. Entonces, yo imagínense, tenía 19 años, había salido del secundario a los 17, ya estaba cursando la universidad, y ya era presidente de la coalición cívica, y entonces dije, algo tenemos que hacer, porque no podemos permitir que un sistema político se halle impune ante un hecho que estrictamente lo ha vinculado. Entonces nos ponemos a ver las leyes, nos ponemos a ver los boletines oficiales, y entonces detectamos que efectivamente el gobernador de la provincia de Jujuy en ese entonces, corriendo el año 2015, había en efecto negociado y firmado cada uno de los contratos de obra que los gestionaba ante el Ministerio de Planificación de la República Argentina, que se hallaba a cargo de Julio Devido, quien fue desaforado del Congreso de la Nación Argentina por iniciativa de la doctora Elisa Carrió, luego de haber sido denunciado en el año 2004. Y entonces dijimos, hay que hacer la denuncia. Y la provincia de Jujuy es una provincia chica, en la República Argentina, que se halla al norte de este país, y dije, no podemos involucrar quizá al equipo, entonces alguien tiene que firmar esa denuncia, y me reuní con distintas personalidades de la actividad pública. En ese entonces nadie quiso acompañar la firma, y me tocó firmarla solo a los 19 años, y actualmente el gobernador se haya imputado por asociación ilícita, por fraude a la administración pública, y en esto en marco de una causa que le inició un joven de 19 años. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de la importancia de la participación ciudadana en la prevención o en la condena o la sanción de los hechos de corrupción que se cometen. Porque si los ciudadanos mismos vemos un hecho, o alertamos un hecho, o nos damos cuenta, o nos transmiten que algo mal está pasando en el barrio, en el municipio, en el gobierno provincial, nacional o regional, ¿cómo no vamos a actuar? A veces el mal se construye con el silencio de los buenos. Y en torno a esto es que dentro de los procesos democráticos, creo que lo más importante es que pudiésemos fomentar la participación de cada uno de los ciudadanos y el empoderamiento de cada uno de los ciudadanos, para que nosotros mismos nos reinterpretemos como partícipes y no como externos, porque si no, entonces estamos dejando nuestro tránsito por el día a día a disposición de quienes ejercen eventualmente el poder. Y justo en torno a esto leía un libro que es de Rancière, que se llama El odio a la democracia, particularmente, y dentro de toda la diatriba de Rancière hay unas palabras específicas que dice que la democracia es el gobierno de cualquiera, pero ¿en qué concepto? En oportunidad de las multitudes y restricción de las oligarquías. Entonces, en este poder cualquiera llegar al poder, si los ciudadanos no tenemos la consideración de poder controlar al poder, es que quien llegue va a hallarse con la potestad de poder hacer lo que desee.
Así que dentro de este disparador al cual nos han convocado, creo que el mayor aporte que pueda hacer uno de su experiencia o desde lo que uno puede también transmitir como vivencia es destacar y reconocer que a veces los ciudadanos somos los que al callar permitimos que esto nos vaya sucediendo, y a veces en estos procesos democráticos también permitimos por el voto popular que aquellos que han hecho mucho mal a las naciones puedan ocupar esos espacios de decisión. En la República Argentina nuevamente ganó el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner junto a Alberto Fernández como presidente y vicepresidente de la Nación. Y hablamos de, vuelvo a reiterar, una persona que se haya procesada por la comisión de distintos ilícitos, y que se halló con una gran cúpula ministerial también acusada por la Comisión de Hechos de Corrupción. Pero sin embargo la ciudadanía lo votó, la democracia permitió que eso suceda. Entonces, ¿en dónde está el error o en dónde está esa revisión? ¿O en la forma de gobierno o en la forma en la cual los ciudadanos nos comportamos y en la cual nosotros culturalmente nos situamos? Porque a veces la transformación es una transformación estrictamente cultural, porque el sistema eventualmente está bien, quienes lo ejercen están mal, tal cual como transmitió una de las propinantes, y se halla en los ciudadanos esta posibilidad de reinventarse, y la doctora Carrió siempre nos habla de un contrato moral, de que no se puede vivir en sociedades deshonestas, en sociedades injustas, en sociedades que mienten, en sociedades que ocultan, y en sociedades que callan. Entonces, invitar a esta reinvención de cada uno de nosotros, a esta reinterpretación de cada uno de nosotros, creo que tiene que ser un pilar fundamental de esta ponencia, y en lo personal, incentivar estrictamente a ello, porque a veces hay ciudadanos que deben tomar esa exposición de poder animarse a denunciar, de animarse a alertar y buscar que haya condena. También lo que muchas veces sucede es que dentro de este sistema en el cual nos hallamos en una omertá continua, y la omertá es el código de silencio de las mafias. Traspolándolo a la actividad política, es el código de silencio de la política, y es donde como se plantean varios, ¿no? Como yo cometo un ilícito, pero yo sé que vos cometes otro, no te digo nada, pero vos tampoco me decís nada a mí. Entonces, cuando rompamos esa omertá, y cuando los ciudadanos contribuyamos a romper esa omertá, es que vamos a hallarnos en sociedades libres, en sociedades justas, en sociedades democráticas, en un ejercicio pleno del correcto desempeño en la vida pública, y a eso nos demanda el sostener principios en momentos difíciles, porque la República Argentina, las sociedades latinoamericanas, creo que están atravesando en distintos niveles, distintas dificultades, distintas adversidades que demandan que haya que sostener principios en momentos difíciles. Y también una propinante exponía el hecho de esta apatía a veces de la ciudadanía a la vida pública o a la política, y no animarse a involucrarse. A veces, y me pasa acá en la provincia de Jujuy, porque hemos salido de la coalición cívica y de la Fundación Servir a poder visitar instituciones educativas, a hablar con jóvenes de los secundarios. Y obviamente que el joven lo que te dice que la política es un negociado, la política es una mafia, la política es una mentira continua. Y desde esa apatía es muy difícil a veces permitirle a la ciudadanía reinterpretarse, pero yo creo que desde este tipo de espacios de discusión, desde este tipo de espacios de debate, de este tipo de espacios de opinión, podemos gradualmente ir fomentando que los ciudadanos se animen a ello. Y además es importante
ver cómo se reinventan dinámicas para transmitirle a la ciudadanía la importancia de que puedan ser partícipes. Este 3 de febrero que pasó se han cumplido 6 años de la denuncia que habíamos abordado en el 2019, y salimos a la calle simulando una maqueta de lo que representaban los más de 850 millones de pesos que faltan en la provincia de Jujuy, que han sido malversados, porque cuando hemos denunciado esos montos, hablamos de 2 organizaciones distintas, hablamos de más de 3.000 viviendas sociales que eran destinadas a familias en situación de vulnerabilidad, y ahí conectamos, abro un paréntesis, lo que también decía una propinante en torno al aprovechamiento de la política de la necesidad de un ciudadano que se halla en una condición vulnerable, ¿no? La plata que falta en la provincia de Jujuy, y que se ha denunciado, representa más de 3.000 viviendas sociales que eran destinadas a familias en situación de vulnerabilidad, a las cuales jamás se le dio la vivienda digna, porque la plata se fue, y la plata se cobró. Y en torno a eso, no hay condena. La denuncia que les digo que fue en el año 2016, actualmente haya imputado al gobernador de la provincia, pero no lo haya sentado en el banquillo de los acusados. La denuncia que radicamos en el año 2021, 2018, si no me equivoco, por 143 millones de pesos, haya investigado a los exfuncionarios, porque uno fue legislador de la provincia y otro fue concejal del municipio de Capital, los haya investigado pero no imputados. Como les cuento también que pasó con la denuncia de la doctora Elisa Carrió en el año 2004 contra el exministro de Planificación Federal, Julio Devido. Se esperó, pasando el año 2015, estamos hablando del año 2018, si no me equivoco, para que recién después de 14 años se halle esta persona detenida por la comisión de distintos ilícitos. Entonces, a veces también lo que sucede es que debemos mantener las causas vivas. A veces a mí me dicen, ¿por qué siempre recordar la causa contra Fellner? ¿Por qué siempre recordar la causa contra Cayo y Bejarano, que son a quienes hemos denunciado? Y yo les digo porque hay que mantener las causas vivas, porque la ciudadanía a veces tiene corta memoria y se olvida de lo que ha sucedido y se olvida del daño que se ha hecho. Por eso a veces entramos en un ciclo sin fin, donde la ciudadanía recuerda un año y se olvida otros 3. Entonces, agradezco la posibilidad de poder participar de este espacio. Como reflexión final o conclusión, vuelvo a reiterar el hecho de poder incentivar a que los ciudadanos nos reconvertamos culturalmente, nos reinterpretemos como partícipes de la vida pública y sostengamos las causas vivas, por sobre todo para poder prevenir que haya ilícitos a futuro, porque como dije hace un rato, el mal se construye con el silencio de los buenos, y si los buenos callan, el mal se edifica, y eso es lo que termina derivando en sociedades injustas, en sociedades deshonestas, en sociedades que posibilitan que una clase política pueda continuar ejerciendo con total impunidad, y por sobre todo quitándole la dignidad a miles o millones de ciudadanos que han confiado y que sin embargo se han visto defraudados. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. Muy buena ponencia y muy interesante todo. Y sí, a primeros personales estoy muy de acuerdo con muchas de lo que mencionas. Ahora, seguidamente, leeremos espacio a Carolina Estefanía Muñoz Campos. Carolina es doctora en estudios sociales con especialidad en procesos políticos por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Maestra de Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la misma institución, trabajando en ambos casos bajo la dirección de Gilles Botulon, graduándose con una convención honorífica. Licenciada en Psicología por la Universidad de las Américas, donde fue distinguida como summa cum laude. Carolina es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones CONACYT, nivel 1. Cuenta con experiencia docente por más de 10 años. Sus líneas de investigación se centran en la vida política mexicana, la democracia, el liderazgo y las trayectorias políticas con perspectiva de género. Es miembro de la red CITE del Grupo del Trabajo de Paridad en los Congresos, del Grupo de Trabajo de Cultura Política de la Asociación Mexicana de Estudios Políticos. Y forma parte del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, al frente del área de la organización. Ha organizado y participado en diversos eventos científicos, cuenta con publicaciones tanto a nivel nacional como internacional, ha participado en proyectos de CONACYT
y ha evaluado diversos productos científicos entre los que destacan libros, artículos y posgrados de calidad. Cuenta con experiencia trabajando en la sociedad civil, especialmente en comunidades indígenas. Entonces, Carolina, ahora te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias. Pues primero que nada quiero agradecer la invitación a FUDEPA, al Magíster José María Ramón y también a Alfredo Celodón, coordinador de este proyecto, esperando que las reflexiones aquí vertidas les puedan resultar útiles. Bueno, al escuchar la pregunta detonadora que nos invitaba a reflexionar hoy en día, ¿qué tanto las democracias podrán disminuir la corrupción? Comencé a reflexionar en varias hebras que ahora voy a tratar de hilvanar para ustedes. La primera estaba ligada a que al pensar en los vínculos entre la democracia y la corrupción, lo que suele ocurrir de manera general es que se reflexiona sobre las consecuencias de la corrupción en el régimen y sobre lo que acontece cotidianamente como consecuencia de vivir en espacios donde la corrupción se hace presente. La gente nota que vive en estos espacios. Entonces, la pregunta que invariablemente surge es, bueno, ya sabemos que estamos rodeados de corrupción, ¿ahora qué hacemos? Los diagnósticos de la corrupción y su percepción le hacen saber a la gente que ésta se encuentra en sus espacios de vida y más allá de ello, su cotidianidad y lo que tiene que hacer para adaptarse, para vivir en un lugar donde está media las interacciones. Así, en México, que es el ejemplo que menos mal conozco, los jóvenes cuando empiezan a manejar saben que si los para la policía seguramente tendrán que arreglárselas. A lo que se puede ver, los diagnósticos en realidad pues no les representan ninguna novedad. No están descubriendo el hilo negro, solo están nombrando lo que la población ya sabe. La segunda arista se articuló entonces y fue pensando en que justamente algunos autores avanzan que para acabar con la corrupción no bastan las medidas coercitivas. Y aquí justamente retomo lo que comentaba el colega hace un momento, es central la participación de la sociedad civil. Y en este argumento se escucha que los ciudadanos deberían involucrarse mucho más en actividades de seguimiento y control, justamente a través de un rol activo. Por ejemplo, en observatorios. Si bien no es el objeto de esta presentación ahondar en la propia sociedad civil, creo que vale la pena recordar que la sociedad civil fue un constructo que se desarrolló oponiendo la sociedad incivilizada, venida del absolutismo, a un nuevo tipo de sociedad ordenada que hacía mucho sentido en los valores de la modernidad. Sin hacer demasiado cuento al respecto, recordemos que fue Hegel quien de algún modo reflexionó de manera importante sobre ella y cuyas teorizaciones después fueron retomadas por Marx y luego por Gramsci en el lado marxista, y en una tradición de corte liberal encontramos en Tocqueville por ahí estas ideas germinales. La idea del rol que podía jugar la sociedad civil se retomó en nuestro continente, en nuestros países, el siglo pasado, y la idea era de algún modo buscar integrar a la población. Ahora, hay muchos autores críticos a ello, sobre todo porque esta idea de sociedad civil pensada y desarrollada en Europa no se asemejaba a la realidad que encontrábamos en América Latina, donde justamente había un actor débil todavía ahí en construcción. Al curso de los años se ha hecho latente que muchas veces los estados han generado una sociedad civil a la medida de sus intereses. Tengo, por ejemplo, el caso del rol de Contraloría en los programas sociales en México. Se exige a los proyectos que tienen financiamiento del gobierno y que la sociedad civil pues busca de algún modo financiar, que haya un rol de Contraloría Social, pero generalmente todo el mundo sabe que el rol de Contraloría Social es ir a pedirle al compadre que venga a firmar y ya está, ¿no? Entonces, realmente vemos que hay una especie de sociedad civil debilitada que podría no estar llevando a cabo el rol de control y vigilancia que se le atribuye para paliar la corrupción. Y bueno, esto quiere decir que no hay solución. Es muy rápido, todavía llevo unos poquitos minutos hablándoles para decirles que no, y espero que al final de la ponencia justo tengamos la visión contraria. Considerar estas primeras aproximaciones me llevó a empezar a pensar que quizás el problema está en la propia conceptualización de la democracia que se moviliza. Y hay un texto de Warren que escribiera a principios de este siglo que se llama La democracia contra la corrupción,
que explicita que en los espacios donde la democracia es pensada como el gobierno fiduciario del pueblo, pero donde los gobernantes no son controlados por este, es necesario fortalecer la ética de los funcionarios para que estos resulten dignos de confianza. Sin embargo, no ocurre lo mismo con otras visiones de corte más economicista, que justamente Warren retoma y nos dice que en estos espacios donde se piensa la democracia desde esta visión un poco más ligada al actor racional, la idea sería fortalecer la confianza en las instituciones. Y entonces, mucho retomando esta visión de corte económico que se enclava en la política, se buscó generar instituciones que realizaran el escrutinio de las actividades justamente mediadas por un mercado competitivo donde la integridad estuviera al centro del debate. Y entonces en este espacio, digamos, los ciudadanos pocas veces se ocupan del control. ¿Por qué? Porque lo que hacen es delegar y aceptar lo que los mecanismos de escrutinio avanzan con una supuesta confianza puesta en las instituciones, o al menos este es el supuesto. Entonces, se esperaría que los ciudadanos acepten los diagnósticos de las instituciones a partir de estos mecanismos de delegación. Ahora, justamente este autor pues, es crítico a esta visión y yo creo, bueno, la ponencia anterior mostraba también esta visión crítica donde el ciudadano tendría que adoptar un rol mucho más activo. Warren explica también en su texto que en realidad en la democracia contemporánea vemos esta adopción del paradigma administrativo que la va permeando, pero que esto no solamente nos da una visión limitada de la corrupción, sino que también se encuentran límites en la misma manera de conceptualizar y de analizar la corrupción y la democracia. Nos dice que herencia de estos paradigmas que les acabo de mencionar rápidamente, la corrupción va a ser entendida como el abuso del cargo público para el provecho propio. Y aunque hemos visto que se generan estrategias para paliarla, en realidad lo que él dice es, no podemos quedarnos con esta visión acortada porque entonces pareciera que la solución a los problemas de corrupción vienen de imponer castigos más duros y en realidad el problema es mucho más complejo. Entonces nos invita a pensarla desde una visión mucho más anclada en la política. Y lo que él va a explicar y que me parece que nos puede ayudar para reflexionar acá, es que la corrupción y la democracia van a tener una relación tirante, pero además la corrupción tendría que ser pensada como una relación que se está estableciendo al interior de la democracia. Y nos dice, les leo una cita, la corrupción es una de las formas más destacadas por las cuales la democracia se porta mal, lo cual, como se ha dicho, pone en evidencia que los recursos políticos de la violencia y la coerción han sido domesticados y sumergidos para reaparecer como corrupción. Y entonces, justamente la corrupción va a ser pensada como un problema de un empoderamiento democráticamente justificado. Y vamos a encontrar este discurso constante, ¿no? de la democracia y la corrupción en esta tensión. Ahora, lo que él nos invita a hacer y que me parece que otra vez nos puede ayudar a pensar estas relaciones es que en realidad la corrupción va a desgastar los procesos democráticos. Y la invitación sería entonces a generar acciones que fortalezcan estos procesos democráticos para desgastar la corrupción, porque lo que hace de algún modo es dejar de lado este principio de la vida democrática por el cual cualquier persona que esté afectada por una decisión debe tener la posibilidad de influenciar estas decisiones cuidando la vida colectiva, ¿no? Ahora, justamente algunos de estos medios y formas de la vida democrática, como el voto, están institucionalizados. Otros son menos visibles y los podemos encontrar al momento en el que se teje el discurso público y las relaciones que se requieren dentro de la vida democrática. Ahora, este recién aludido autor nos explica que el problema es que casi siempre se reflexiona desde esta definición
limitada, digamos, más de corte económico-administrativo de la corrupción. Sin embargo, pues esto tiene al menos 3 problemas. El primero es que no articula con el proceso de generación de leyes donde la corrupción también podría estar quedando demostrada. El segundo es que no se ocupa de los patrones institucionales que fincan la corrupción. Y el tercero es que tampoco reflexiona sobre la cultura política. Y bueno, a partir de esto, justamente voy a ligar con mi tercer gran punto y es donde quisiera detenerme un poco más. Los 25 países donde la corrupción se percibe como menor en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional parecen ser también las democracias más desarrolladas. Entonces, lo que sea que esté ocurriendo en estos espacios puede ser una puerta guía para entender las relaciones que se tejen entre la democracia y la corrupción. Ahora, quizás de una manera un poco lineal, me parece que para elucidar lo que está sucediendo, tendríamos que reflexionar qué es lo que configura al régimen político de manera amplia. Y para entenderlo, recuperé las reflexiones de Lefort, donde se articulan 3 elementos que nos ayudan a comprender los regímenes políticos. Y bueno, acá es importante recordar que Claude Lefort pensó tanto cómo se constituyen y cómo se mantienen diferentes regímenes políticos, tratando justamente de elucidar algunos elementos que pudieran ser estructurales y que nos pudieran ayudar a entender por qué surgían y por qué se mantenían en un momento dado. Y aunque justo estoy retomando estos 3 conceptos que él emplea para los regímenes políticos, ya verán que me parece que la utilidad que nos arrojan para pensar la corrupción puede ser interesante. ¿Y cuáles son estos 3 conceptos? La puesta en escena, la construcción de sentidos y justamente la parte estructural del régimen, que son la mise en scène, la mise en scène y la mise en forme. Una de las partes hace alusión justamente a lo estructural del régimen, a las instituciones, las leyes y todo lo que va a fincar los referentes de funcionamiento. La segunda va a hacer alusión a las prácticas concretas de los actores y la tercera a los sentidos colectivos que se construyen sobre algo y su propio funcionamiento. Ahora, aunque, como les decía hace un momento, este anclaje conceptual fue creado para identificar las diferencias entre regímenes y cómo se mantienen a lo largo del tiempo, de algún modo me parece que puede resultar útil para pensar la corrupción. Cuando analizamos el andamiaje institucional, saltan a la vista elementos de organización. Y otra vez voy a ser redundante porque el caso que conozco menos mal es México. En México se crearon una serie de instituciones a nivel local que estaban en lucha contra la corrupción. Sin embargo, lo que ocurrió en estas instituciones locales es que no tenían libertad en relación con otras instituciones, tampoco tenían recursos. Y mucho más importante, al menos en Tlaxcala, que es donde conozco mejor las tripas del asunto, no contaban con personal capacitado, su planta ni siquiera cubría el mínimo necesario y entonces, pese al andamiaje institucional construido, pese a que tuvimos una norma contra la corrupción y una serie de instituciones que se crearon para la lucha con ellas, donde se integraba la sociedad civil, había una serie de limitaciones para el cumplimiento de las tareas. Entonces, justamente una tesista del Colegio de Tlaxcala trabajó en lo que sucedía al interior de esta institución, mostrando cómo el andamiaje institucional pues, muchas veces es insuficiente y hay que cuidar diversas aristas. Ahora, desde un plan un poco más pragmático administrativo, podríamos pensar que justamente para paliar la corrupción habría que fortalecer este andamiaje institucional, pero garantizando recursos, legislaciones, entramados y relaciones que la fortalezcan y ligado a la experiencia social. Ahora, el segundo gran elemento son los sentidos sociales compartidos. Y aquí tiene que ver qué pasa cuando explicamos a las nuevas generaciones el porqué de ciertas conductas, incluidas las justificaciones de las acciones de los gobernantes, ¿no? Y esta transmisión que se da no solamente de manera directa y explícita, creo que se puede repensar en el espacio social, a través del diálogo y discutir y rediscutir el por qué estamos aceptando no ciertas prácticas
Y otra vez hago alusión a la ponencia anterior, justamente en este momento donde nos damos cuenta que hay algunas cosas que no funcionan para los valores que queremos construir como sociedad, vale la pena rediscutirlos una y otra vez hasta que quienes seamos partícipes de ellos estemos de acuerdo en lo que pasa. Y estos discursos que a veces pareciera que uno lanza y se quedan por ahí volando, siempre acaban teniendo de algún modo un espacio de reflexión directa o indirecta para las personas, y ahí la psicología social y todo su andamiaje, la verdad es que nos hace recuperar la esperanza con este sleeper effect, donde los discursos, bueno, se quedan ahí resonando hasta que en algún momento terminan cayendo en un espacio y estos sentidos sociales acaban modificándose más lento de lo que nos gustaría, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de México otra vez, en cómo a nosotros nos hace sentido que el sistema de justicia necesite una aceitadita para funcionar, como decimos en el argot. ¿A qué me refiero? Otra vez, en Tlaxcala, hemos encontrado una serie de casos donde se sabe que para que un expediente pase más rápido tiene que venir acompañado de una pequeña retribución. Y esta pequeña retribución se vuelve tan importante que un apartado importante del salario de los funcionarios que están en el escritorio recibiendo los archivos es esta ayuda. Y si uno llega sin esta ayuda, simplemente el expediente queda hasta abajo y entonces los expedientes que llegan con este dinero van quedando cada vez más arriba y depende el monto, depende la velocidad. Modificar estos anclajes culturales a partir de nuevas formas de comprender la justicia, la rendición de cuentas, el propio servicio público se hace necesario. Otra vez, las instancias anticorrupción denunciaban que si los ciudadanos que estaban al frente de las ventanillas no eran bien pagados, necesitaban estas compensaciones, y entonces esto no justifica, por supuesto, la práctica, pero sí trataba de explicarla. Ahora, estas modificaciones resultan complicadas porque se fundan en algo profundo de nuestra comprensión de la vida social. Pero otra vez, el ejercicio del diálogo social se vuelve un elemento indispensable y sobre todo es un elemento necesario de la vida democrática, y a esto pretendo volver en un momento. Finalmente, las prácticas, y esto se visibiliza en la decisión factual de participar o no en la corrupción en lo cotidiano, asumiendo las consecuencias de los dos lados que esto pueda tener, es decir, si doy una mordida, mi expediente queda arriba, pero si no la doy y tengo mi conciencia tranquila, voy a tener que esperar algunos meses. Las prácticas se fundan en los andamiajes y de forma directa en los sentidos que las construyen. Ahora, justamente cuando yo pensaba como en estos tres elementos, recuperaba las reflexiones de Tocqueville sobre la vida democrática, ¿no? Y trataba de ligarlas a cómo se puede incidir en la corrupción sobre los fundamentos sociales de las democracias y bueno, necesitamos de algún modo repensar la construcción de sociedades fundadas en esta proximidad de los habitantes a partir del diálogo, donde se discute y se acepten los disensos como parte de la vida social, donde la información que se tiene y que se va de algún modo compartiendo conduzca a debates y donde existe un interés genuino por abordar la vida pública, porque en ella se discuten los temas que nos interesan. Esto termina significando que las personas nos involucramos en nuestro entorno por interés, por conveniencia, con pasión y aceptando que hay posiciones disímiles y que gracias a que hay posiciones disímiles podemos enriquecernos cotidianamente. Ahora, si esto que les acabo de decir fuera nuestra realidad, seguramente aquella invitación a la sociedad civil a sumarse a los proyectos de gobierno como Contraloría Social hubiera generado otras experiencias. Fortalecer estos repertorios de conducta lleva una experiencia activa de la ciudadanía. Una que a mi parecer esboza de manera magistral Piero Zambalón en su concepto de la contrademocracia, que les recuerdo que esta, lejos de significar una revuelta contra los valores de la democracia, se refiere a una esperanza, la esperanza de que los ciudadanos estén actuando de formas que los científicos sociales no hemos logrado aprender, pero donde nos negamos a creer que están en la pasividad, sino que están ejerciendo de manera informada la búsqueda de los intereses colectivos por medio del control y la verificación de lo que va ocurriendo. Las similitudes con lo que se esperaba teóricamente que hiciera la sociedad civil, lo pueden ver, son enormes. Así, cuando viene esta pregunta aquí a mi cabeza, todo me lleva a pensar que si fortalecemos los hábitos y conductas que fincan nuestras democracias,
estaremos a la par generando el tejido que se requiere para acabar con estos vicios, con vicios que la desgastan y que, hay que decirlo, no son exclusivos de la democracia, pero que se hacen presentes en nuestra realidad, como justamente la corrupción. Fortaleciendo la ciudadanía y su comprensión de la importancia en la participación en los procesos sociopolíticos, tendremos un terreno fértil para ir de a poco acotando la corrupción que se encuentra bien enraizada en nuestras vidas democráticas. La tarea que tenemos por delante no es sencilla. Se trata justamente de buscar generar nuevas prácticas, pero estas prácticas que estén fincadas en nuevos sentidos colectivos, y esto hace que de algún modo nos toque generar senderos que, andados una y otra vez, van a ser caminos, y gracias a esta construcción de caminos, entonces podemos darle una nueva cara a nuestra democracia, una nueva cara donde además al mismo tiempo estemos retomando y afianzando lo mejor de ella y luchando con aquellas cosas que terminan desgastándola a lo largo del tiempo. Pues bueno, con esto yo termino mi participación y otra vez les agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, Carolina. Me parece una reflexión muy pertinente. Pues hablas desde tu realidad en México, pero me parece que es una reflexión y una radiografía de lo que al fin y al cabo pasa un poco en toda la sociedad latinoamericana. Entonces, muchísimas gracias. Finalmente, como último expositor invitado de la tarde, para algunas personas noche, quisiera extenderle la invitación a Jonas Loven. Jonas posee un PhD en Economía de Desarrollo de la Universidad de Gotemburgo, además de ser bachiller y máster en la Administración de Empresas Internacionales, y posee estudios en Sociología y Literatura en la misma Universidad de Gotemburgo. Actualmente se desempeña como embajador de Suecia en Bagdad, Irak. Sin embargo, posee una extensa carrera diplomática, ocupando diversos puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Estocolmo, Suecia, en la Embajada de Suecia en Bogotá, Colombia, en la Embajada de Suecia en Washington, Estados Unidos, en el Parlamento sueco en Estocolmo, en la Embajada de Suecia en Roma, Italia, en la Embajada de Suecia en La Habana, Cuba, y como embajador enviado especial para Venezuela. Ahora te abro el espacio y te doy la palabra. Muchas gracias. Saludos desde Estocolmo, Suecia. Me da muchísimo placer participar en esta reunión, en esta mesa. Y yo creo que si hay algo positivo que hemos sacado de la pandemia, que todos hemos vivido, es que nos ha obligado a acostumbrarnos a usar estos medios de videoconferencias. Por lo menos en mi caso era algo que no manejaba antes, pero me he ido acostumbrando. Como mencionaba Alfredo, yo soy diplomático sueco. He trabajado mucho, gran parte de mi carrera he pasado en América Latina o siguiendo temas latinoamericanos, pero y por eso yo creo que entiendo un poco la relevancia de la pregunta si las democracias podrán disminuir la corrupción en el contexto latinoamericano. Yo creo que lo que a lo mejor yo podría contribuir a esta mesa es también la perspectiva desde Europa y mi experiencia en el Medio Oriente ahora. Bueno, muchos de ustedes ya han señalado que la relación entre democracia y corrupción es una relación compleja, no es lineal. Pero sí que la relación o la correlación existe. Yo creo que también todos estamos de acuerdo. Y si simplificamos la pregunta, vemos que los países menos corruptos en el mundo, según la lista, por ejemplo, de Transparencia Internacional, ahí figuran los países nórdicos, Canadá, Nueva Zelanda, Suiza, entre otros. Y más por debajo en la clasificación encontramos países claramente no democráticos como Sudán del Sur, Somalia, Siria, Yemen, Sudán, por ejemplo. Pero si miramos lo que hay entre los dos extremos, entre los claramente menos corruptos y los más corruptos, la imagen se vuelve un poco menos clara. Ahí encontramos países no democráticos como Singapur y Hong Kong,
bastante altos, mientras un número de países llamados democráticos figuran entre más corruptos. Y entre ellos encontramos varios países latinoamericanos. El país donde trabajo ahora, Irak, se considera una democracia, sin embargo, se encuentra de los países más corruptos en la lista. Y yo creo que para poder sacar una conclusión, hay que tener una concepción de la democracia bastante amplia. Democracia es mucho más que celebrar elecciones cada cierto tiempo. Una democracia no funciona sin instituciones judiciales competentes e independientes, el Estado de Derecho. Se supone también un cierto grado de transparencia en la administración pública. Y la libertad y la independencia de los medios es otro factor crucial. Hay que tener un sistema electoral transparente. También hay que tener un sistema, un modo de financiación de los partidos políticos. Los partidos políticos requieren financiación y hay que construir un sistema que funcione y que no da incentivos a los políticos, no da excusa para recurrir a la corrupción para financiar la actividad política. Otro factor que varios de ustedes ya han señalado es la importancia de la sociedad civil y también de todos los ciudadanos, los votantes, los que no deben caer en una apatía ante la corrupción, sino hacer resistencia. Y si volvemos a mirar la clasificación que mencionaba, vemos que los países menos corruptos son democracias maduras, democracias de muchos años. Y hay un grupo de países que se llaman democracias, pero que son países que bastante recientemente se han convertido en democracias, que tienen un pasado reciente de dictadura. En Europa, por ejemplo, tenemos la experiencia de los países excomunistas, el bloque soviético, durante la Guerra Fría. Ahí la imagen es bastante mixta. Y es evidente que la transición hacia una democracia es una fase muy delicada. Y ahí la correlación puede funcionar al revés. Que la corrupción debilita las instituciones democráticas. Esto hemos visto en varios países en Europa del Este y ahora vemos Rusia como un ejemplo de una transición de dictadura a democracia que ha fallado, mucho por corrupción. La política de Rusia fue corrompida muy pronto en la transición, en los años 90. Un factor determinante fue las privatizaciones de los recursos estatales que se hicieron con mucha prisa, con poca transparencia, y que tuvo como resultado que los enormes recursos naturales quedaron en manos de unos pocos que actuaban como criminales y que se apoderaron del sistema político. Entre un paréntesis, yo creo que en general también la existencia de recursos naturales, de grandes recursos naturales, sobre todo el petróleo, tiende a fomentar corrupción. Yo creo que podemos ver a muchos países que viven del petróleo que tienden a que el petróleo, los recursos naturales alimenta una corrupción política. Ahora, pero volviendo a Rusia, lo que vemos ahora en Ucrania, que es algo que creíamos en Europa que era algo del pasado, una guerra tradicional, una guerra, una invasión militar, un país al otro. Es algo gravísimo, es una emergencia, una catástrofe
total para nosotros y no puedo participar en un foro político sin señalar eso, la gravedad de la situación que estamos viviendo ahora. Y yo creo que esto lo podemos considerar como un resultado, una consecuencia de un país donde la transición hacia la democracia ha fallado en gran parte por corrupción. Y por eso quiero finalizar con llamar la atención sobre la tendencia global de la democracia, que si después de la Guerra Fría en los años 90 teníamos mucho optimismo, estábamos todos convencidos que los países en libertad tendían a volverse cada vez más democráticos. Ahora estamos viendo una tendencia negativa. Los últimos años, el número de países no democráticos han aumentado. Hemos visto cada vez más líderes autoritarios en muchos países. Yo menciono Donald Trump en Estados Unidos, que es un ejemplo de un líder político autoritario. Tenemos varios en Europa también que han hecho mucho daño a la democracia en sus países. Así que ahora la lucha para la democracia es ahora una lucha a la defensa. Pero por eso yo creo que tenemos todos que valorizar lo que tenemos en la democracia y no darlo por descontado. También ustedes son de países de los cuales muchos han vivido experiencias de dictaduras. Así que saben el valor de la democracia y es algo que depende de nosotros y que lo tenemos que valorizar y defender. Y con esto concluyo. Otra vez, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran placer para mí para conversar con ustedes sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias, Jonas, por tu intervención. Me parece clave lo que mencionabas con respecto a los incentivos dentro de la política y también que recuerdo que hace poco vi un video de un antropólogo español, si no me equivoco, ahorita no se me viene el nombre, pero él hablaba de que muchas veces consideramos los procesos políticos y el proceso humano, en realidad la historia humana, como un proceso ascendente y no necesariamente tiene que ser así. Entonces, eso lo he reflejado un poco lo que mencionabas del final de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética, ¿verdad? Como desde entonces concibió como que iba a empezar a haber una democratización generalizada, la cual creo que hubo hasta cierto punto, pero esto no elimina ciertos factores o fenómenos que se generan en ambientes democráticos. Finalmente, le voy a dar la palabra a Sarela para que ella lea algunas preguntas del público. Gracias. Sí, bueno, José María pregunta para los tres ponentes y su pregunta es, para ustedes, ¿cuál es la tendencia promedio en países latinoamericanos democráticos sobre el aumento o disminución de la corrupción década tras década? Ahora les doy la palabra tanto a Carolina, a Jonas como a José María. Yo, bueno, muy cortito igual va a ser mi intervención. Yo creo que ha sido continua. Creo que ha sido continua, pero lo que sí ha variado es la visibilización en torno a lo que refiere a distintas causas, ¿no? Pero todo fundamentó en torno a las nuevas tecnologías que han permitido o han posibilitado que los ciudadanos puedan visibilizar más aquellos actos de corrupción que se han ido suscitando en cada uno de los estados, en cada uno de los países, o bien también este proceso de globalización o mundialización que ha permitido que más allá de las fronteras uno se noticie de lo que está sucediendo en otro país vecino o aún más alejado de la región. Así que en torno a ello creo que la corrupción ha sido continua y lo que sí se ha generado un mayor proceso de visibilización que ha posibilitado que uno tome mayor conocimiento o bien también que pueda generarse otro tipo de difusión. Yo creo que, bueno, estoy de acuerdo. Yo creo que América Latina ha pasado también por
hay elementos similares entre lo que ha pasado en Europa del Este y algunos países en América Latina. Y pienso sobre todo en la tendencia a privatizar recursos estatales, que es una experiencia que tiene Argentina, pero tiene muchos otros países también. Y yo creo que también en América Latina muchos de esos procesos alimentaron una corrupción grande e importante. Yo creo que fue una experiencia mixta, sino negativa en muchos países. Y mi impresión es que algunos países que tienen experiencias de dictaduras, luego volviendo a la democracia, había expectativas y que muy grandes, y que el hecho de que la corrupción ha seguido, tal vez han sido más visible, ha generado decepción y tal vez apatía también. Bueno, yo les voy a responder quizás un poco centrada en lo que ocurre en México. Apenas hace unos días estaba revisando un índice de gobernanza y el crecimiento de la percepción de la corrupción es en escalada, así tal cual, ¿no? El índice abarcaba desde los años 90 hasta ahora y vemos una tendencia creciente a lo largo del tiempo. Y creo también que tiene que ver con esta percepción que hay de la corrupción. Al menos en mi país lo que sucedió es que pues el cambio de partido a la cabeza del gobierno generó muchas expectativas de cambios de prácticas y encontramos a principios de los años 2000 ya no a las redes sociales, sino a sus abuelitos, a los medios de comunicación tradicionales, lanzándonos todo el rato cuál era la conducta de los políticos que nos prometían un cambio, ¿no? Entonces, esto hizo que se generara una percepción de aumento y creo que podría estar ocurriendo lo mismo en el resto del continente. Sin embargo, así, digamos que los pelos le aburren la mano, los tengo para México y sí les puedo decir que la corrupción en estos años ha ido en aumento creciente. Quería decir algo, si me permiten. ¿Es posible, Alfredo, decir algo? Tú estás al mando, ¿eh? Si no, cierro. Claro, adelante, adelante, adelante. No, por favor, con todo el respeto a tu rol. Yo quería polemizar un poco para darle un poco de pimienta a la mesa, a ver si dejamos abierto para el futuro. Jonas nos invitó a pensar en la vieja tesis de cuanto más años las democracias, más limpias. A medida que pasa el tiempo, se madura y se adquieren virtudes. Bueno, Jonas, ¿no parecería ser una tesis bastante medible en América Latina, donde ya vamos por la tercera o cuarta década? Excepto que me hables de siglos. Entonces ya, digamos, bueno, es incomprobable si dentro de 60, 80 o 100 años vamos a estar en un lugar distinto. En principio, la acumulación de décadas, que es cierto, es un ciclo corto, no parecería estar dándote la razón en América Latina, ya que más años, más dignidad. Primer punto de la polémica. El segundo punto de la polémica es con todos nosotros, con la idea del rol del ciudadano, que lo mencionó José María, Carolina, pero resulta que hay acá un problema, que es que el ciudadano está metido en un laberinto de dificultades. Es decir, partamos de una cosa, el discurso políticamente correcto que tiene FUDEPA, que tengo yo toda mi vida, y que tenemos todos los panelistas diciendo el rol del ciudadano es fundamental, es él el que tiene la llave en la movilización, en la acción, en la asociación, en el activismo para mejorar las democracias, por supuesto que creo 100% en eso, si no, no hubiésemos fundado FUDEPA. Pero no podemos dormirnos en una cómoda frase, porque el ciudadano, las democracias han mostrado ponerle caminos cada vez más complicados, cada vez más trabas, obligan a esfuerzos cada vez menos comunes y más heroicos para sortear laberintos eternos. Entonces, el ciudadano común
No estoy hablando de un político que tiene todas las herramientas y se pasa a fundar una fundación y ejercer desde la fundación un rol de lobby. Estoy hablando de un maestro, de un joven periodista del interior, etcétera, que cuida niños, que el capitalismo le pide que viaje 2 horas hasta su trabajo, que lo agobian la supervivencia, el estrés, la disolución familiar, la mayoría de nosotros divorciados y vueltos a ensamblar en un caos familiar, etc. Y todo eso, y nos ponemos la bandera de todos debemos ser punta de lanza en el cambio. Y entonces el ciudadano no tiene formación, no tiene tiempo, no tiene la posibilidad de perseverar en una lucha como este joven admirable. Ya llevamos 6 años, ya llevamos 8 años, ya llevamos 10 años en esta lucha, yo no voy a dejar que las causas se duerman. Bueno, no puede un sistema democrático pedirle a héroes que lo limpien. Si la ciudadanía puede ejercerlo, lo va a ejercer desde un lugar mucho más apocado, más caótico, con menos... Entonces, la pregunta o la polémica sería, ¿queda bien, pero finalmente se puede poco depositar en la ciudadanía, en la buena ciudadanía, en la buena ciudadanía, en el ciudadano que quiere, pero no puede? Porque parecería ser que la voluntad ciudadana no está pudiendo, se enreda, se pierde. Nosotros acá tenemos casos, muchos casos en la región, en donde los sistemas son muy largos, se piden avales, firmas, hay que estar meses juntando esfuerzos para presentar una alternativa, luego te la boicotean porque una firma no era fiel, todo vuelta para abajo. ¿Sabes qué me dicen todos? ¿Sabes qué? Muy lindo, pero no se puede. Dejemos esto así, porque yo no tengo todo este tiempo que tú me demandas para provocar este cambio. Entonces, ¿hasta dónde está pasando esto? ¿Cuánto hay de verdad en esto? Y en la polémica muy respetuosa, Jonas, de que el tiempo nos va a terminar fortaleciendo. Nada más, lo dejo para la polémica. Ok, si me permites entonces, si me hiciste la primera polémica a mí, yo creo que, bueno, como en este tema, como en la vida real, edad no equivale a maduridad. Es muy posible de envejecer sin madurar. Entonces, el grupo de países que señalaba que era de los menos corruptos, sí, son todos democracias de muchos años maduras, pero a lo mejor es un requisito necesario, pero no suficiente para que sea un país no corrupto. Y tenemos ahora, tampoco nosotros lo podemos dar nuestra democracia por descontado. La tenemos que defender aquí también. Hay tendencias autoritarias en nuestra política. La corrupción existe aquí también. Corrupción económica, también corrupción de nombramiento, de política, politiqueros, sí, los hay aquí también. Claro que sí. Y lo que vemos en Estados Unidos, vuelvo a decir, es algo muy preocupante lo que pasó con el último presidente y que puede volver a pasar en un par de años también. Y es de las democracias más importantes y viejas que tenemos en el mundo. Así que tampoco nosotros lo podemos dar por dado la democracia. Ahora le quisiera dar el uso de la palabra a Carolina. Y muchas gracias. Yo quisiera tratar de ligar con esta segunda polémica. La verdad es que es bien interesante porque a todos nos gustaría tener en nuestros países y en todos los países, ¿no? Ciudadanos leyendo el periódico, 3 periódicos para contrastar opiniones y luego teniendo tiempo para salir a la calle y hablar con sus vecinos y juntarse y hacer cosas y dar un seguimiento a lo largo del tiempo. Y esto siempre me hace pensar en un profesor que tenía justamente en ciencia política que decía, y yo ni salgo a ver de qué color pintan mi edificio porque qué flojera que piensen otros, ¿no? Entonces, a ese punto vemos que hay veces que nos desligamos de cosas que pueden tener con el bien común. Sin embargo, justamente
la promesa o la esperanza que nos da José Balón con su idea de la contrademocracia es que quizás no estamos haciendo todas estas cosas, pero tampoco estamos sentados simplemente viendo la televisión y ahí se acaba. Quizás como ciudadanos estamos haciendo cosas diferentes a las que tradicionalmente se hacían, con menos información, perdidos en estos laberintos, pero intentando de algún modo mejorar estos espacios en los que vivimos, y tenemos que contar con que los ciudadanos que están allá afuera quizá no están informados, quizá no les interesa participar y quizá no van a pronunciarse sobre todos los asuntos, pero es interesante cuando uno se acerca con la gente y se da cuenta que ha construido posiciones sobre eso y que hay causas de las que se apropia y que finalmente lleva hasta el límite. Pienso en el fracking en México. A mí me tocó ir a una consulta y de verdad comunidades alejadísimas te decían, yo no quiero el fracking acá. Y entonces a lo mejor no se movilizaban en todas las causas, pero esto lo tenían claro y buscaban la manera de detenerlo con los muchos o pocos recursos que tenían. Entonces, para mí esa es la esperanza, que nos apropiemos de causas diversas y entre todos construyamos pues este espacio que nos gustaría tener para la vida en conjunto. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Ahora le vuelvo a pasar la palabra a Sarel. Adelante. Sí, la última pregunta es de César Torres, en el cual va para la ponente Carolina Muñoz y menciona, ¿usted considera que el proceso burocrático en América Latina termina perjudicando el actuar de las instituciones para castigar estos actos corruptos? Incluso ciertos académicos consideran que la burocracia termina siendo un gran aliado de la corrupción. ¿Usted está de acuerdo con ello? Sí, no creo que debamos de algún modo calificar a la burocracia grosso modo a favor o en contra de la corrupción, sino que tendríamos que analizar qué es lo que está sucediendo. Y a mí me parece que efectivamente se requieren castigos, se requiere este andamiaje legal que de algún modo haga que pues, la gente se desestimule de participar en los actos de corrupción, pero esto no es suficiente. Yo les decía hace un momento, en Tlaxcala lo que sucedió es que las instituciones que se generaron estaban tan ligadas con otras que no permitían que hubiera una independencia para hacer juicios. Entonces, ahí tendríamos que analizar qué tipo de instituciones o qué tipo de burocracia construimos y cómo las vamos delimitando, porque sabemos que los funcionarios a veces saltan de unos espacios a otros, se conocen, generan interacciones, pero lo que sería más interesante es conocer qué mecanismos podemos poner en marcha para que estas instituciones que van a velar, pues de algún modo tengan cierta independencia y tengan la posibilidad de no depender de recursos en las otras instituciones. Entonces, yo creo que ahí la reflexión tiene que situarse tanto en los espacios en los que estamos pensando como en el propio andamiaje institucional. Bueno. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, Sara, si esa era la última pregunta, creo que estamos finalizando con esta parte y bueno, ahora espacio por si alguien quiere hacer una reflexión final y si no, estaremos finalizando esta sesión. Recuerden que van a haber más sesiones de estas, entonces están cordialmente invitados, igual por las redes sociales de FUEPA las estaremos publicando. Y la siguiente, que la función está por definir, giraría en torno a la pregunta ¿qué tanto crecerá la influencia de las redes sociales en la toma de decisiones políticas? Entonces, nuevamente abro el espacio y si nadie desea hacer una reflexión final, estaremos finalizando por hoy. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos entonces. Gracias, Alfredo. Amigos, seguimos en contacto. El mes que viene nos volvemos a encontrar. Hasta pronto. Gracias, hasta Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Cuídense mucho. Adiós.